Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de entrevistar a Pamela Larcón Arias. Pamela es socia de la firma PPU y Uría Colombia, firma el líder indiscutido en Colombia con presencia en América Latina, rankeados por Chamber and Partners and Legal 500 como una de las firmas más influyentes no solo de Colombia, sino en la región. ¿Cómo andas, Pamela? Hola Augusto, buenas tardes. Un gusto estar acá. Muchas gracias por esa introducción. El gusto es nuestro. Pamela es socia de la práctica de compliance y penal corporativo, así como la ven tan jovencita, es socia, ¿no es cierto?, en la práctica. Y vamos a hablar con Pamela sobre algo muy reciente y sumamente importante, que tiene que ver con el decreto, ¿no es cierto?, emitido por la actual administración de Estados Unidos sobre el Foreign Corporate Corruption Practice Act, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Pamela, tiene que ver con, tengo entendido que ha habido cierto intercambio entre ambas administraciones, Colombia y Estados Unidos, sobre este tema y danos una visión, si querés, macro de qué significa esto. Mira, Augusto, yo me voy a volver un poquito y para los que nos están viendo y oyendo, el FCPA, ¿cierto? Que es la norma que tú estás diciendo, es una norma de Estados Unidos que se crea en el 77 Ujú, después del escándalo del Watergate, cuando se dan cuenta que Nixon estaba interceptando en su momento a los demócratas ujú, y empieza toda una investigación en Estados Unidos. Investigación que por un lado la hace la SEC, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, ¿cierto? El Security and Exchange Commission, y por el otro lado el DOJ, el Departamento de Justicia de ujú, los Estados Unidos. Además de una comisión que, si mi memoria no me falla, la llevaba un senador que se llama el senador Church en ese momento, ujú, y es una comisión especializada en el Senado. Y ahí se dan cuenta que había muchas empresas que estaban financiando en Estados Unidos campañas políticas de manera irregular y ujú, que lo más importante para ellos no era esa financiación, sino que no estaban siendo transparentes ujú, en los libros de contabilidad y en las finanzas de las empresas. Entonces había unos fondos ocultos, y al rastrear esos fondos ocultos de financiación a campañas políticas, se dan cuenta que además estaban pagando sobornos en el extranjero. Te ok, estoy hablando antes del 77. Entonces, se promulga esta ley en los Estados Unidos en el 77, siendo la primera ley en contra del soborno transnacional, ok, en donde se veía el soborno transnacional, o sea, la primera ley en el mundo, como algo que atentaba contra el libre comercio, la oferta y la demanda y todos los, digamos, pilares fundamentales de la economía de los Estados Unidos y de lo que se pensaba. Se promulga la ley, se dan cuenta que alrededor de esos años las empresas de Estados Unidos habían pagado 300 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos del extranjero. Y no es como decir 300 millones de dólares de hoy, que suena muy poquito. 300 millones de dólares del 77 es muchísima plata. Y ujú, entonces Estados Unidos empieza con esto. En los años siguientes, y te doy un poquito de contexto porque esto va a ser importante para tu pregunta, ujú, Estados Unidos y las empresas empiezan a decir, oigan, estamos en desventaja competitiva con las otras empresas alemanas, japonesas, francesas, inglesas, que sí están pagando sobornos en otras jurisdicciones a los funcionarios públicos. Entonces bien, estamos perdiendo plata. ¿Y qué hace Estados Unidos? Empieza a promover que otras jurisdicciones adoptaran esa misma ley. bien, Entonces, desde la OCDE incluso empiezan a hacer, la OCDE saca un convenio sobre esto, una convención sobre la prevención del soborno transnacional, para decirle a todos los países, miren, es que jugar a pagar sobornos en el extranjero va en contra de la economía, de libre comercio, de la oferta y la demanda, y no termina ganando quién es. Y varios países entonces sacan sus propias leyes. En el Reino Unido tenemos el UK Burberry Act, en Francia la ley SAPAN 1, la ley SAPAN 2, en Canadá también tenemos una, e incluso en Colombia, cuando estábamos entrando a la OCDE, se saca una ley, la 1778,
en el 2016, en donde se dice prohibimos el soborno transnacional y todos, digamos, estábamos en eso. ok. A finales de enero, la nueva fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, tocaya, saca un memo interno y dice, eh, vamos a revisar FCPA, vamos a revisar esta ley de la que te estoy hablando Ajá. y vamos a hacer a poner unas prioridades en las investigaciones, sobre todo en las investigaciones que tengan que ver con carteles o organizaciones terroristas extranjeras, que en Estados Unidos se conoce como FTOs. Bueno, las Ok. siglas en inglés son esas. Y hasta ahí todo muy bien. Parece que hubiera una desconexión entre el presidente Trump o lo que el presidente Trump dice y lo que su nueva fiscal estaba diciendo, porque unos 10 días o 15 días después, Trump saca una orden ejecutiva, ¿cierto? En Colombia eso lo llamaríamos como un decreto Un del decreto. presidente, y dice lo siguiente, dice he ordenado que se pare todo el enforcement, y esto es muy importante, de FCPA por 180 días, prorrogables a otros 180 días, porque vamos a mirar esto. Pero lo más importante de esta declaración que ha causado mucho revuelo, o de esta orden ejecutiva, es que dice, porque FCPA atenta contra la seguridad nacional de los Estados Unidos y contra el libre comercio. Es Epa. decir, va en contra de las empresas estadounidenses. Es decir, que aquello por el cual fue sancionado, que era justamente defender la libre competencia, la actual administración entiende que esta ley atenta contra la libre competencia. Exacto, que pone en desventajas, la orden ejecutiva lo dice así, pone en desventaja a Estados Unidos frente a otras compañías que pagan sobornos, o sea, que no son estadounidenses, y que entonces pues ya estamos perdiendo competitividad y pues sabemos que el presidente Trump tiene su eslogan de Make America Great Again y Ujú, Primero América. ujú. Entonces, eso es bien importante en el cambio del enfoque de lo que él percibe esta ley. ¿Qué pasa qué pasa en la práctica? En la práctica, FCPA sigue vivo. Bueno, o sea, el presidente Trump pues no tiene la facultad Sí, sí, de lo suspendió pero no lo exacto, derogó. suspendió el enforcement, no suspendió la ley. Obvio, claro. Bueno, entonces, en la práctica, FCPA sigue vivo. FCPA a mí es una norma que me encanta, porque aunque es de los Estados Unidos, es decir, nacional, no es un tratado, no es algo ni multilateral ni bilateral, tiene una jurisdicción muy ampliada y ha logrado tener muchos temas de cooperación que han sido muy interesantes con países latinoamericanos. Entonces, en tema de Odebrecht con Brasil, por ejemplo. El año pasado en Colombia, lo que pasó con el Grupo Aval, una de los grupos financieros más importantes de Colombia. Y entonces se había hecho muy buena cooperación y gran parte de los grandes escándalos en Latinoamérica se dieron gracias a que FCPA tenía y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como la SEC, porque esto le aplica, digamos, tiene dos autoridades que hacen el enforcement, eh, tenían la capacidad de perseguir empresas. Es el caso FIFA, el escándalo de FIFA. Exactamente, el caso FIFA, Ujú. todos esos temas eran muy relevantes y ayudaron mucho a por lo menos meter en cintura y decirle a las empresas, ojo, que no solo sus países los puede investigar, sino acá Estados Unidos también los va a investigar. Entonces, Ujú. este es un cambio muy relevante en la visión, pero también las empresas y los empresarios tienen que tener algo muy presente, y es que las leyes locales en contra del soborno siguen aplicando, y dos, que FCPA tiene un término de caducidad de la acción de 5 años, prorrogable a 8 años, es decir, que en teoría, pues esto va a superar a la administración de Trump. Entonces, investigaciones que se hayan empezado incluso antes de la época de Trump o durante, van a continuar después de la administración del señor Trump. Y además que esto solo se ha parado 180 días. No es que Ahora, se haya suspendido. recién, Pamela, me hablabas de la fiscal de Estado, Ah, debe ser, ¿no es cierto?
fiscal general. y Trump que Ujú. salió con su decreto. ¿Cuál es la antinomia o el antagonismo entre la mirada de la fiscal y la mirada de la actual administración de Estados Unidos? Pues mira, yo no sé si llamarlo antagonismo. La fiscal es una fiscal pues, que ha sido nombrada por Trump en Ah, realidad. ok. Entonces, lo que sí hay es tal vez una desconexión en el discurso, Mm, que en algún momento se pueden unir, porque lo que dice Trump en su orden ejecutiva es, le dice a la fiscal general, usted diga cuáles van a ser esos guidelines que van a regir el enforcement de FCPA. Y la fiscal antes había dicho, a mí que me interesa lo que tenga que ver con carteles y con FTOs, ¿cierto? Con organizaciones terroristas internacionales o ujú. extranjeras. Y entonces, ¿yo qué es lo que veo? Que como Trump ha dicho muy claramente que él quiere irse en contra de los carteles, incluso también después de esta orden ejecutiva, a los 3 4 días, sacan una lista donde meten a 14 carteles nuevos a la lista OFAC, que eso también hace parte de lo que vamos a hablar seguramente. Entonces, ellos que quieren es todo lo que tenga que ver con corrupción, pero además involucre carteles, es decir, lavado de activos o financiación al terrorismo, van a tener mucha más prioridad en el enforcement de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Ok. ¿Qué es el listado OFAC? Mira, OFAC es una lista que lleva funcionando desde hace más de 20 años, hace mucho tiempo en los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro. Y es una lista en donde Estados Unidos dice cuáles son esas personas, sean naturales y jurídicas, con las que no se puede tener ningún tipo de transacción comercial o de otro o de otra índole por afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, Europa también tiene una lista. Esa lista OFAC es lo que se conoce en muchos países como lista Clinton, porque sale en el gobierno del presidente Bill Clinton. Ok. Entonces en Colombia mucha gente la llama lista Clinton. Y Ujú. la lista Clinton, en otras palabras, siendo una lista de los Estados Unidos, ¿cierto? Y que no es una lista vinculante en muchos de los países, sino que se vuelve una lista referencial, sí te dice con quién puede o no hacer eh, o tener relacionamiento, sobre todo las empresas de los Estados Unidos o los ciudadanos estadounidenses o quienes tengan algún nexo o vínculo con los Estados Unidos, porque de hacerlo quedan sancionados. Entonces, se les inicia a esas empresas un proceso administrativo sancionador y además los bancos no vuelven a tener relacionamiento contigo, los stakeholders no quieren volver a tener relacionamiento contigo. Yo siempre digo que es como la lepra. O sea, nadie te quiere tocar. O sea, Claro. es una lista muy importante. ¿Cómo se ve, digamos, se administra un poco OFAC? Pues lo que te decía, el Departamento del Tesoro, ¿cierto? Y sobre estas personas se puede además perseguir sus activos, no importa si Claro. están en el extranjero, y hay unas sanciones. Y dentro de esas listas hay unas sanciones generales. Bueno, y esas sanciones te dice cuáles son los países que por temas de seguridad nacional Estados Unidos no quiere tener relacionamiento. Por ejemplo, Irán. Irán es un país que por su tema de armas nucleares, Estados Unidos lo sancionó como país. Entonces, cualquier empresa de los Estados Unidos o ciudadano de los Estados Unidos o cualquier empresa en el mundo que tenga un nexo con los Estados Unidos o un interés, no puede tener relacionamiento con Irán, ni Ok. su gobierno ni sus empresas. Esa es una sanción general. Rusia ha estado con sanciones, hoy el presidente Trump está un poco más mirando hacia Rusia, entonces va a ser un tema en donde la geopolítica Ujú. y la agenda política del presidente nos va a estar diciendo hacia dónde podemos mirar. China, por el tema militar, ha tenido sanciones también, tiene sanciones hoy en día, y es posible que las sanciones con China aumenten bajo el presidente Trump. ¿Por Ok. qué? Porque sabemos que Trump más o menos le ha declarado la guerra comercial a China. ¿Y En qué tal Latinoamérica, Venezuela? Venezuela está dentro de OFAC. claro, imagínate. Entonces, en Venezuela hay algunos países que tienen unas restricciones en esa lista, unas sanciones que son más específicas. Ok. Bueno,
Voy a empezar por algunos menos. O sea, Cuba, por ejemplo, tiene unas sanciones mucho más generales. ¿Por qué? Porque la democracia allá es un problema para los Estados Unidos. Los demócratas siempre han estado muy en contra de avalar temas de lo que está pasando en Cuba. Entonces, Cuba tiene unas sanciones muy amplias. Nicaragua, por ejemplo, también las tiene muy amplias. Ujú. Pero Venezuela es diferente. Venezuela tiene mucho que dar. Y esto se vuelve un tema comercial y al fin y al cabo. Venezuela tiene Especialmente de color negro. exactamente, tenemos ahí petróleo, tenemos mucho que dar, hay energía. Es un país que ha podido tener ciertos relacionamientos, por ejemplo, en la venta de petróleo. Ok, Eh, y entonces, ¿qué va a pasar con Venezuela? Venezuela hoy en día tiene unas sanciones que son específicas a el gobierno venezolano y a los funcionarios del gobierno venezolano y a las empresas o entidades públicas venezolanas. Pero de lo contrario, uno puede tener relacionamiento con empresas venezolanas. Yo quiero ahí aclarar dos cosas. Si bien OFAC tiene unas sanciones, también da unas licencias. Y hay ok, licencias generales donde dice tal sector, por ejemplo, alimentario o agroindustrial, no tiene sanciones o no le aplican las sanciones por un tema de seguridad alimentaria. ¿Listo? claro. O tales empresas tienen unas sanciones, unas licencias específicas en donde dice, pese a que ese país está sancionado o ese sector está sancionado, estas empresas no. Y Ok. usted puede tener relacionamiento, pero eso hay que estar muy, o sea, hay que estar viendo y hacerle un seguimiento todo el tiempo, porque eso puede cambiar, la licencia la pueden quitar, las licencias tienen un tiempo determinado. Entonces, lo que va a pasar con Venezuela es que acaba de haber un tema de agenda política. Ya Bien. vimos que Trump está diciendo que de pronto hace negocios con Venezuela Ujú. y Marco Rubio está diciendo que de pronto no. Entonces, vamos a tener que estar muy pendiente del tweet Ah, porque lo que puede pasar, o de bueno, X, ya no es tweet ahora, sino lo que puede pasar es que un día nos levantemos y pueda que esté otra vez las sanciones en su máximo nivel a Venezuela, o pueda que el presidente Trump haya llegado a algún acuerdo y le ujú. parezca que ya no tanto. Ahora, Pamela, un poco para cerrar esta interesante charla, ¿no? ¿Cuáles son los efectos prácticos, como bien decíamos recién, de la ley sigue vigente, lo que está en suspensión por lo menos por un año, 180 renovables, este, el enforcement? Desde el punto de vista práctico, ¿qué significa eso? Mira, desde el punto de vista práctico del enforcement es para quienes estuvieran bajo investigación o ya investigados, es que no va a pasar nada en 180 días. Ok, Bueno, prorrogables. Desde el punto de vista de cumplimiento, nada ha pasado, porque tenemos que seguir cumpliendo con la ley. ok. Entonces, eso es bien importante. Y yo siempre digo a los clientes, muchos de los contratos tienen cláusulas de salvaguarda en donde decimos hay que cumplir FCPA, no se puede estar tampoco en el tema de sanciones porque son dos cosas diferentes. Una es FCPA, el tema de soborno transnacional, y otro es el que te explicaba de OFAC y las sanciones, Ujú. ¿no? Entonces, no hay que quitar esas cláusulas, no hay que dejar de cumplir, no Ah, hay bien. que Ok, disminuir nuestros programas de cumplimiento, o sea, todo sigue tal cual. ok, Esto bien, solo le aplica a las empresas que ya estaban bajo investigación o bien. que ya estaban sancionadas, y eso es Bien. bien importante. Y desde el punto de vista de sanciones, un efecto práctico va a ser que nos tenemos que levantar todos los días, a ver el presidente Trump Ok. y Marco Rubio también, y las personas en el DOJ, pues qué consideran sobre el tema de sanciones y a qué país están mirando. Hemos conversado con Pamela Alarcón Arias, socia de la firma PPU y Uría Colombia, firma líder en Colombia y la región. Pamela es socia de la práctica de compliance y penal corporativo. Pamela, gracias por tu tiempo y como siempre las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Augusto, mil gracias a ti por tu tiempo y por el interés.